A continuación voy a explicaros cómo haríamos una verificación del conexionado eléctrico del sensor. ¿Cuándo haríamos este tipo de verificaciones? Pues cuando tuviéramos algún código de error relacionado con algún problema en el conexionado eléctrico o la parte eléctrica del sensor, o incluso cuando tuviéramos valores incoherentes de medición para, bueno, pues saber si la instalación la tenemos conectada y está en perfecto estado de funcionamiento, y que la causa probable valor incoherente podría ser el sensor o las tuberías de lo que sería el sensor. Bien, entonces, para hacer este tipo de verificación eléctrica, el sensor de presión diferencial lo tengo aquí. Esta es la conexión del sensor de presión diferencial con la instalación del vehículo. Este es el conector que viene de la instalación del vehículo que se conecta a este sensor. No hay posibilidad de montarlo al revés porque una parte es redondeada y la otra es plana. Para no andar pinchando los cables y no provocar daños, pues lo que voy a utilizar es este trocito de instalación auxiliar que tengo aquí, que consta de una parte en los que hay 3 espadines finitos que puedo meter en la conexión que viene de la instalación del vehículo, y después tres conectores hembra que voy a enganchar al sensor. La única precaución que tengo que tener es conectarlos en el orden correcto, es decir, salvaguardar el conexionado del sensor el mismo que tiene la instalación del vehículo. Es decir, fijaros, en la parte redondeada, abajo del todo, tengo el rojo, que es este que hay aquí, y lógicamente, como podéis ver aquí, lo engancho a la parte más baja, que es la parte redondeada. En el medio tengo el negro y en la parte superior tengo el amarillo. Estos conectores están enganchados a 3 bananas, que son estas bananas que tengo aquí, que tienen el mismo color que los cables, donde yo puedo hacer la medición de tensión. Puedo medir tensión directamente aquí sin tener que andar pues pinchando los cables. Para realizar la medida utilizo este aparato, es un voltímetro, ahora lo tengo seleccionado para voltios en corriente continua. El terminal negativo lo voy a enganchar a masa, siempre todas las tensiones las referenciamos respecto a masa. Masa sería el punto de potencial cero, y ahora pasaría a hacer las mediciones con la punta positiva en el conexionado. Uno de ellos tiene que tener tensión de alimentación de más 5 voltios. Bueno, vamos a empezar por aquí, por el amarillo. Mido el voltaje respecto a masa y fijaros, efectivamente, tengo 5 voltios. La alimentación de tensión estabilizada desde el calculador del sensor de más 5 voltios es correcta. Otro tiene que ser masa. Voy a otro y tengo un voltaje respecto a masa de 4,3 milivoltios, prácticamente cero. Nunca vais, es muy difícil que tengáis cero. Lo normal es que tengáis una tensión muy baja. Hombre, debería estar por debajo de 200 milivoltios y efectivamente este terminal es masa. Es decir, la masa la toma desde aquí. La instalación del vehículo es esta, irá al calculador de motor, irá a un pin del calculador de motor y a través del calculador de motor lo pone a masa. Luego, en el de masa, el potencial que tengo que medir es prácticamente cero. Y voy al último y tengo 1 voltio aproximadamente. Bueno, que si os fijáis y recordáis, antes en la verificación que estábamos haciendo teníamos el parámetro en tiempo real de tensión de salida del sensor y en vacío teníamos alrededor del voltio. Efectivamente coincide perfectamente con la tensión que yo estoy midiendo aquí. Es decir, ese terminal es el terminal de salida con señal analógica, y bueno, pues ahora que estaría con la presión aproximadamente atmosférica, pues está alrededor del voltio. Bien, ahora vamos a analizar el procedimiento a seguir para posibles códigos de anomalía de tipo eléctrico que podemos encontrar en este sensor. Es decir, vamos a ver el código y vamos a empezar a verificar y a deducir cuál puede ser la razón. Bien, el código que tenemos ahora es el P2454, dice circuito bajo del sensor de presión diferencial permanente. Es decir, nos dice permanente, significa que el defecto está presente, está ahí, y nos dice circuito bajo. Como podéis ver, muchas veces la descripción del código de error pues no es muy precisa, pero voy a verificar, me dice circuito bajo. En principio podría pensar que podría ser que tengo una tensión de alimentación en el sensor poca y que por lo tanto, si tengo poca tensión de alimentación, la tensión de salida también será muy baja.
Luego estará indicando pues, una presión diferencial quizá excesivamente baja. Pues lo que voy a hacer es hacer una verificación de las tensiones, de la misma manera que he hecho antes. Es decir, utilizo el voltímetro, seleccionado en voltios, conecto el negativo a masa y empiezo a comprobar. Voy a mirar tensión de alimentación. Y fijaros, no tengo alimentación, lo tengo a 18 milivoltios, 18,3 milivoltios. Me está faltando la alimentación de positivo, es decir, no tengo alimentación de positivo en el sensor. Voy a seguir midiendo tensiones. Voy a la masa, a comprobar masa. Tengo 1,8 milivoltios en masa, pero bueno, eso es normal. La tensión de masa tiene que irse a un valor muy bajo, tiene que irse casi a 0 voltios. Luego sería normal. Y voy a la tensión de salida del sensor, que a presión atmosférica, pues ya vimos antes teníamos sobre 1 voltio, y resulta que ahora tengo 22 milivoltios. Es decir, al faltarle alimentación al sensor, no saca tensión el de señal. Entonces, el código de error que vemos ahí, que nos dice que se refiere a un valor excesivamente bajo y permanente, pues se debe a un problema de falta de tensión de alimentación de positivo, que tendría que tener más 5 voltios. Bueno, habría que buscar ahora seguir para encontrar la avería. Podría ser desde un conector dañado, podría ser un cable cortado, lo que fuera. Habría que localizar cuál es la razón de esta avería. Bien, vamos a ver otro código de error ahora. Bueno, pues tenemos el código de error, el P2452, que dice, es más genérico, dice circuito del sensor de presión diferencial de filtro de partículas. No hace mención a ni valores altos ni valores bajos, sencillamente, como el caso anterior, simplemente nos dice eso. Bien, como hace referencia al circuito del sensor de presión diferencial, pues vamos a hacer el mismo tipo de verificación, es decir, igual que hicimos antes, vamos a comprobar alimentaciones, vamos a comprobar negativo y vamos a comprobar salida de señal, a ver qué valores tenemos. Bien, el procedimiento es el mismo, aparato de medida en milivoltios, negativo puesto a masa, el positivo es este con el que vamos a ir midiendo, y vamos a ir empezando a medir alimentación, 5 voltios. Vamos a masa. Alimentación vemos que tenemos alimentación de positivo. Vamos a masa. Caramba, en masa tenemos 5 voltios también, y ahí deberíamos de tener casi 0 voltios. Luego, aquí nos está diciendo que ya es muy probable que tengamos un problema en el circuito de masa. Es decir, si el circuito de masa al calculador está interrumpido, la corriente no puede retornar a masa a través de ese circuito, y la tensión de salida que mido en el sensor, en el cable de masa, se pone a igual voltaje que el de alimentación positivo. Y voy a ver ahora el de salida de señal. Y el de salida de señal lo tengo a 5 voltios también, es decir, al faltar masa deja de funcionar el sensor y se quedan tanto el terminal de negativo como el terminal de salida de señal al voltaje de alimentación positivo. Todos están a voltaje de alimentación 5 voltios. Luego, bueno, el código de este error veríamos que estaría relacionado con un defecto en el circuito de alimentación del circuito de masa. Bien, seguimos analizando el mismo código de error, el mismo defecto, que una de las causas, como vimos anteriormente, pues podría ser la falta de negativo. Bien, bueno, pues sigo con el mismo código de error y nuevamente voy a realizar la verificación, es decir, voy a ver si tiene alimentación de positivo y vemos que tengo 5 voltios. Luego, la alimentación de positivo es correcta. Voy a comprobar masa, negativo. Y resulta que ahora tengo 4,3 milivoltios, luego lo tengo a masa. No es el caso anterior, que en el caso anterior teníamos ahí 5 voltios. Lo tengo a masa. Luego, es un caso parecido, pero vemos que no va a ser igual. Voy a mirar la salida de señal.
Y ahora en la salida de señal tengo 5 voltios. Es decir, ahora sí tengo la misma tensión de salida de señal que tenía en el caso anterior. Por eso el código de error que me está dando es igual que el que tenía anteriormente. Bien, ¿cuál puede ser la causa de que tenga una salida de tensión de 5 voltios? Bueno, si yo tengo interrumpido la línea, que va desde el sensor al calculador, lo que ocurre es que la tensión que está generando el sensor no le llega al calculador, Al no llegar al calculador, lo que va a ver el procesador, la información de tensión que va a ver el procesador, pues va a ser la tensión de polarización que tiene dentro el calculador. Es decir, yo ahora, tal como lo tengo pinchado aquí, lo tengo pinchado y estoy midiendo desde el tramo de cable que va desde el sensor hasta el calculador. Es decir, yo sé que por lo menos desde donde yo estoy midiendo hasta el calculador no está interrumpido. Como no está interrumpido, la tensión que tengo ahí es de 5 voltios, lógicamente. Es decir, que si no tengo salida del sensor, lo que voy a tener es una tensión que es la que me pone el calculador en el interior, de 5 voltios. Por eso el código de error que tengo es el mismo. ¿Qué ocurre si yo pincho justamente en el terminal de salida del sensor? Voy a pinchar en el terminal de salida del sensor. Ahora no estoy midiendo en el tramo que va desde el sensor al calculador. No estoy midiendo ese tramo, ahora estoy midiendo en el terminal justo del sensor. Es decir, como si yo metiera un alambre o una puntita que tocara el terminal del sensor y midiera el voltaje ahí. Entonces, vuelvo a repetir la medición. Pues fijaros. Mido alimentación, tengo 5. Mido masa y tengo 5,2, 5,3 milivoltios, correcto. Y ahora mido el terminal justo de salida y en el terminal justo de salida tengo 1 voltio. Es decir, la electrónica del sensor funciona correctamente y la señal de salida que él genera es correcta. Lo que ocurre es que está interrumpido la línea que va desde el sensor al calculador en algún tramo, en alguna zona, y ahora no le llega esa información al calculador. Por lo tanto, el calculador pone esa tensión de polarización que tiene dentro, que son 5 voltios, y el código de error que sale es el mismo que antes. Otro posible código de error que podría generarse es el código de error o el mensaje de error de filtro perforado o roto. Bueno, para comprobar ese código de error entraríamos a parámetros en tiempo real, como estamos viendo ahí, y bueno, ahora al ralentí ya vemos que tenemos 4 hectopascales, que son 4 milibares, que es muy poco. Si aceleramos a 3000 vueltas, como hicimos anteriormente, vemos que no sube la presión, es decir, la presión no sube. Evidentemente, la presión no sube, eso podría ser causado por una rotura en el filtro de partículas. Puedes pararlo, Carlos. Podría ser un problema en el filtro de partículas, pero también podría ser debido a un problema en las conducciones que van al DPF, es decir, los tubos que van al DPF, si se rompe el tubo que va conectado a la zona de alta presión, al romperse, pues se queda en contacto esa zona con la presión atmosférica. Y aunque haya presión diferencial, no la mediría. Entonces el código de error diría que filtro perforado, pero la causa no es el filtro, sino que la causa serían los tubos. Entonces siempre, cuando haya un código de error de estos, asegurarse primero, no vaya a ser que cambiemos el filtro de partículas cuando en realidad el problema lo tengamos en un tubo el tubo de alta presión roto. Vimos en las pruebas que hemos estado haciendo anteriormente, cuando teníamos un problema, una interrupción de la salida de señal del sensor, que se nos podía quedar, según la zona que pincháramos de la instalación, a una tensión de 5 voltios. Pero claro, también a la salida del sensor podría quedar con una tensión de 5 voltios si el sensor estuviera dañado, no funcionara correctamente. ¿Cómo podemos hacer una verificación del sensor? Vamos a explicaros una forma muy sencilla y muy simple de hacer esta verificación. Fijaros, tenemos por un lado el equipo de diagnosis. Tenemos seleccionado presión diferencial. Ahí tenemos presión diferencial. Tengo el voltímetro y lo tengo enganchado a la salida del sensor.
Y luego tengo una pistola de estas de presión vacío, la tengo seleccionada para generar presión, y ahora lo que voy a hacer es ir presurizando la zona de alta del sensor. Tengo que ver que allí me tiene que ir aumentando la presión diferencial en hectopascales y el voltaje tiene que ir subiendo. Es decir, si eso ocurre, el sensor mide y funciona correctamente. Bueno, pues empiezo a meter presión diferencial, fijaros, ya subió a 1,4 voltios y allí subió a 122 hectopascales. Aumento la presión un poquito más, 148 hectopascales y estoy a voltio y medio ya. Si sigo subiendo la presión, veis que allí sigue marcando cada vez más presión, y el voltaje va subiendo, estoy en 2,8 voltios. Y un atascamiento muy grande, enorme, gigantesco, monstruoso, podría andar por ahí, por los 750, y estoy a 3,6 voltios. Es decir, el sensor funciona correctamente, lo veo la tensión de salida, y el procesador, la señal al calculador le llega de forma adecuada y la interpreta de forma adecuada. Ahora lo que estoy haciendo es descargando la presión del circuito, veo que me baja y me baja la tensión también aquí. Lo pongo a 3000 revoluciones y le voy a subir . Si tuviéramos un atascamiento muy grande del DPF, pues lo que ocurriría es que en funcionamiento tendríamos una presión diferencial altísima, muy elevada. Hombre, ahora le he metido yo presión al ralentí. Lo normal es que al ralentí pues podría estar esa presión, por ejemplo, al ralentí que veis ahí sería excesiva, y acelerado a 3000 vueltas en vacío, en el momento que me pasa de 200 milibares, eso ya es muchísimo. Es decir, con esa presión diferencial, con el vehículo en funcionamiento, saltaría el código de error de filtro atascado. ¿Vale? Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos.